Escúchame en mi amor por ti, mis hijos. Escrito por William Brooks. Categoría: El pequeño libro del Apocalipsis capítulo 10. Publicado, 21 de abril de 2024. Creado, 21 de abril de 2024. En el contexto del mensaje profético, edomita, se refiere a aquellos que adoptaron las formas cananeas de manipulación genética, magia negra, sacrificio de niños, canibalismo, etc. Esaú en realidad se casó con dos mujeres hititas, que son cananeas, y tomó una tercera esposa de la casa de Ismael. El hecho de que Esaú se case con mujeres cananeas indica desobediencia y compromiso, así como una posible contaminación genética, ya que Canaán había manipulado la genética de alguna manera. El término edomita se aplica en este contexto a aquellos que todavía practican los ritos satánicos, y el título podría encajar en cualquier grupo étnico o nación que se ajuste a la descripción. El rey Herodes era edomita, y también lo eran muchos de los fariseos, y Jesús los llamó hijos del diablo, lo que indica descendencia. Sin embargo, tenga en cuenta que el término edomita como se usa en este mensaje no tiene referencia a ninguna persona en función de la raza o nacionalidad de sus propios méritos. Es un identificador utilizado para llamar a los que practican en secreto ocultismo cananeo o quienes han descendido de esos linajes y están dispersos por las naciones. William Brooks. Escucha mis palabras, mi iglesia, e inclina tus oídos a la sabiduría y la verdad, porque he aquí, mis palabras son sabiduría y verdad. La sabiduría clama en las calles, y el entendimiento busca un discurso contigo. ¿Me prestarás ahora tu oído en obediencia voluntaria? Porque yo, Yeshua Hamashiach, estoy clamando en voz alta para ser escuchado por mi novia, incluso todos aquellos en el cuerpo de Cristo. Escucha mis palabras, dice el Señor grande y fiel, incluso aquel cuyo reino no es del mundo, porque mi reino es el reino de los cielos. Así en mi reino, así como es en el cielo, así será en la tierra, porque traeré justicia a la tierra, y ninguna cosa mala entrará por mis puertas, porque mi reino es un reino de justicia donde el león se acostará con el cordero en paz y seguridad. Muchos de vosotros, mi novia, os habéis vuelto altivos en estos días de mayor conocimiento, y esto no es inesperado, pues lo que dice mi palabra es, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Escuchen ahora mi amor por ustedes, hijos míos. Escuchad mis palabras, porque os hablaré de los edomitas que están entre vosotros, pues muchos de vosotros no sabéis a quién me refiero. Hablaré de los que se visten con piel de oveja pero son lobos rapaces, pues se disfrazan y andan entre vosotros. Hablaré de la sinagoga de Satanás y de todos los que se han infiltrado en la creación de mi Padre, enviados por el mismo Satanás, pues son la mismísima simiente de la serpiente. Oh, esperad, no os tapéis los oídos ni os cubráis los ojos porque no estáis de acuerdo con mis palabras, oh, mis pequeños voluntariamente ciegos y sordos, sino doblad vuestras rodillas con humildad e inclinad vuestro oído a mis palabras, pues el orgullo precede a la destrucción y un espíritu altivo a la caída. Sepan, mis pequeños, que las palabras de mi palabra de Dios son verdaderas, precisas y confiables, incluso si no entienden estas palabras y tratan de justificar la verdad literal, diciéndose a sí mismos, oh, eso no es literal sino figurativo. Oh, eso no está escrito para mí sino para otra persona. Oh, esos son solo mitos antiguos y recursos literarios. Oh, esas son solo historias de tiempos pasados y no deben tomarse literalmente. Necio. Permiten que los pastores descarriados digan que la misma palabra de Dios, las mismas palabras por las cuales viene su salvación, las palabras del mismo Yahvé no son verdaderas sino que se pueden explicar sin fe. Oh, apártense de sus caminos sin fe, pueblo mío, y vengan a mí con un corazón abierto y una mente revestida de humildad. ¿No habéis leído? ¿Qué dice Génesis sobre el asunto cuando Yahvé confrontó a la serpiente por su astuta vileza que llevó a cabo en el jardín estos muchos jubileos que ya pasaron? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. ¿Creéis que estas palabras son ficticias y figurativas, hijos míos? ¿Creéis en las palabras infieles de la iluminación que ha cegado vuestras mentes a mis palabras todo este tiempo ahora? Mentiras que son aceptadas en vuestras ciencias, porque sus mentiras las vuelven espurias. Mentiras que son aceptadas en vuestra cosmología, porque sus mentiras las vuelven espurias. Mentiras que son aceptadas en vuestra historia,
porque habéis olvidado quiénes sois, mis pequeños, y os habéis desconectado de vuestro verdadero pasado y vivís las mentiras del enemigo en total ignorancia del mundo real en el que vivís. Así como yo soy la simiente prometida de la mujer, sí, esa maravillosa mujer de las Escrituras, a la que algunos adoran pecaminosamente, que dijo, hágase en mí según tu voluntad, por la que vine a este mundo. Nací incluso de María en Belén de Judea y fui criado como hijo de un carpintero, criado por José, que era del linaje de David, cuando él no quería hacer un espectáculo público de ella, porque la amaba mucho, porque se encontró que estaba embarazada del Espíritu Santo. Así como yo soy la simiente prometida enviada por Dios, también Satanás tiene una simiente. No es que él pueda crear algo de sí mismo, porque es una sanguijuela y un ladrón, pero ha hecho abominaciones para vuestra destrucción. ¿Por qué os resulta tan difícil creer esto? Escuchando mentiras que se hacen pasar por verdades, habéis desechado las cosas más elementales, porque os he dicho cosas terrenales, y no creéis, como creeréis si os digo cosas celestiales. ¿No habéis leído las palabras de Yahvé a su fiel siervo Job? ¿Dónde estabais cuando yo fundaba la tierra? Decídmelo, si tenéis inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, si lo sabéis? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están cimentados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, y gritaban de alegría todos los hijos de Dios. Leed de nuevo esa última parte, hijos míos. Los hijos de Dios gritaron de alegría, sí, los ángeles estuvieron presentes en la creación, y son sabios en muchos de los secretos del cielo que la humanidad no puede conocer, porque la humanidad ha buscado durante años en sus ansias de poder y gloria. Este es conocimiento de ángeles caídos, hijos míos, ¿no habéis leído? ¿O creéis todavía en las mentiras que los edomitas han sembrado entre vosotros? Pero, ¿qué dice Génesis al respecto? Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les engendraron hijos, estos llegaron a ser los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muchos de vosotros agotáis mi paciencia creyendo en la fábula errónea de que los hijos de Dios eran de Set, y se casaron con hijas malvadas de hombres y produjeron gigantes en la maldad. La humanidad ha sido malvada desde la caída, y no importa cuántas personas malvadas procreen, su descendencia no serán gigantes extremadamente grandes. No. Esa es una fábula destinada a engañar, pues parte del éxito de Satanás se debe a su secreto deshonesto, y él es derrotado, por lo que su éxito temporal ha terminado en un fracaso total y no escapará de su lago. No le temáis, sino entended las palabras de mi palabra en su contexto bíblico, y no seáis insensatos ni ignorantes de la verdad. Los hijos de Dios son los vigilantes en este contexto, ángeles que fueron encargados de ayudar a la humanidad, pero que en cambio abandonaron su primer estado, porque codiciaron a las hijas de los hombres. Porque, ¿qué le dije a Judas que anunciara en mi nombre? Y a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Léanlo de nuevo y no sean incrédulos, sino solamente crean. Los hijos de Dios son ángeles caídos que se contaminaron con mujeres, muchas de estas mujeres fueron tomadas y abusadas, aunque algunas de ellas lo hicieron voluntariamente y llevarán su juicio. La descendencia que produjeron en su profanación, sí, esta unión impía produjo gigantes, creaciones malvadas hechas para su destrucción. Usted se hace un gran flaco favor al confiar estrictamente solo en su canon de 66 libros. Hay muchos cánones y su canon protestante de 66 libros no contiene todas las profecías jamás dadas, pero contiene todas las cosas pertenecientes a la vida y la piedad en mí, Cristo Jesús. Lea los libros de un Enoc y Yase y Jubileos. No son escrituras para usted, pero ciertamente son lecturas recomendadas, sugeridas y citadas en las mismas escrituras que usted ama. No se deje controlar por pensar que solo los libros permitidos en un canon en particular son todas las profecías jamás dadas. Aprenda de mí. Sin embargo, Dios destruyó el mundo que entonces era, por lo que dice mi amigo Pedro, porque ellos voluntariamente ignoran esto, que por la palabra de Dios en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos, y también la tierra, que surgió del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y en los días de Noé mi padre envió el gran diluvio que acabó con todas sus abominaciones malvadas, porque hicieron muchas abominaciones que trajeron gran destrucción a la tierra.
Violaron el orden natural de la vida e introdujeron inestabilidad en el ADN mismo de la humanidad, y el hombre fue cruzado con bestias y las bestias fueron cruzadas con peces y un tipo de bestia fue cruzado con otro tipo de bestia hasta que se lograron las abominaciones deseadas. Entonces las abominaciones destruyeron a la humanidad. Y así mi Padre los destruyó, salvando con vida a 8 almas. Noé halló favor a los ojos de Dios, y Noé y su familia fueron todos los que no fueron corrompidos en la tierra en sus alteraciones genéticas, porque Noé era un hombre justo. Leed mis palabras y entended vuestro mundo, porque muchos de vosotros creéis en las mentiras de la falsa iluminación que prohibía todo lo de naturaleza espiritual y que servía para embrutecer a las masas con sus mentiras incrédulas de que la materia terrenal es lo único relevante. ¿No entendéis que ellos prohibieron a Dios en sus divagaciones incrédulas? Os han engañado a propósito con el aprendizaje contra el aprendizaje, estudiad para entender esta doctrina de los jesuitas. ¿Pero qué dice Génesis al respecto? Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. ¿Después de qué días? Preguntaréis. Después de los días de Noé. Porque después del diluvio la tierra fue repartida por suertes en herencia, y en los días de Peleg la tierra fue repartida por herencia entre los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Para nuestros propósitos seguiremos la línea de Cam, porque de Cam vinieron los linajes de los malditos, incluso Nimrod de Cus y Egipto o Mizraim, y los malvados cananeos descendieron del malvado Canaán. Porque fue Canaán a quien Noé maldijo. Porque Canaán dejó su herencia y fundó la ciudad de Tiro en lo que se convirtió en la costa fenicia y condujo a Sidón, de donde descendió Jezabel. Hizo esto para poder estar cerca del monte Hermón, donde descendieron los vigilantes y donde me transfiguré. Canaán encontró lo que los vigilantes dejaron atrás, y usó su conocimiento de ángel caído en grandes hechicerías, y los cananeos cometieron muchos actos viles, pues incluso sacrificaron a sus propios hijos. Tan viles eran y tan omnipresentes eran que él logró infectar la tierra de Canaán con sus abominaciones recién creadas, donde Satanás obró a causa de sus transgresiones. Así como mi padre sacó a los hebreos del cautiverio de Egipto, así también les encargó que tomaran su herencia de estas abominables tribus de gigantes. ¿Todavía no creen en mis palabras? ¿No han leído el informe maligno dado por 10 de los 12 espías enviados a la tierra de Canaán por Moisés para espiarla? Porque solo Josué y Caleb hablaron palabras de fe, pero el informe maligno dado era literalmente cierto, excepto que era un informe pecaminoso y sin fe que negaba las palabras de mi padre a favor de lo que vieron con sus ojos, porque Dios es mayor que los ojos de cualquiera, mis pequeños. Lee el informe en Deuteronomio. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podremos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en ella eran hombres de gran estatura. Y vimos allí gigantes, hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y éramos nosotros como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así que Josué limpió la tierra de estas abominaciones malignas, y no eran lo que ustedes llamarían humanas, eran abominaciones híbridas hechas para la destrucción de la línea de Cristo, ya que Satanás deseaba tanto detener mi primera venida. Sin embargo, los hijos de Israel no llevaron a cabo fielmente la tarea que mi padre les dio al reclamar su herencia de los usurpadores violentos. Muchas de estas criaturas eran caníbales, ¿no acaban de leer que la tierra se comió a sus habitantes? Porque, que nos dice Jueces sobre el asunto, y el Señor estaba con Judá, y expulsó a los habitantes de la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque tenían carros de hierro. Y Jueces dice también, no expulsó Manasés a los habitantes de Bet, Seán y de sus aldeas, ni a Taanac y de sus aldeas, ni a los habitantes de Dor y de sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y de sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo y de sus aldeas, mas los cananeos quisieron habitar en aquella tierra. Y aconteció que cuando Israel se hizo fuerte, impuso tributo a los cananeos, pero no los expulsó del todo. ¿Qué dice Números al respecto? Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, acontecerá que los que de ellos dejéis serán aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados, y os afligirán en la tierra en que habitáis. Y así se cumplió la escritura y las tribus cananeas siguen molestando a los hijos de Dios hasta el día de hoy. Se han mezclado con la creación de Dios y se han escondido a plena vista, incluso adoptando la cultura y los modales de sus naciones anfitrionas. Pero el final es el mismo cada vez, destruyen deliberadamente a sus naciones anfitrionas, Dios los ha convertido en fugitivos y vagabundos en la tierra.
Han dicho grandes mentiras y han vendido esas mismas mentiras como verdades. Se han apoderado de sus tierras, y ustedes ni siquiera los ven, porque están cegados a sus caminos, porque muchos de ustedes han hecho concesiones a ellos, incluso a la sinagoga de Satanás. Regresen a mi palabra pura e ignoren las palabras y los caminos de los edomitas. Dejen de elevar las palabras pecaminosas por encima de la santísima palabra de mi Padre. Porque muchos de estos cananeos se convirtieron en idumeos con el tiempo y vivieron cerca de Judá. Cuando Juan Hircano conquistó Idumea, convirtió a los idumeos al judaísmo, y Judea nació de la combinación de Judá e Idumea. Y así me mantuve en contra de ellos en Israel hace unos 2000 años, y mi posición está registrada en los evangelios para que puedan hablar mientras yo caminaba. Sus palabras pervirtieron la Torá, y sus tradiciones orales y rituales ocultistas de Babilonia se escondieron en mi tierra, porque mi tierra ha sido tomada por impostores, la mismísima sinagoga de Satanás. Desde Génesis 3 y 15 ha habido una guerra de semillas entre Dios y Satanás y las propias batallas de semillas de Satanás por la supremacía, que él no tendrá. Yo he ganado la victoria, hijos míos, y os he dado poder, hijos míos, contra toda clase de maldad, y nada os detendrá de ninguna manera, porque yo, Jesucristo, he derrotado el reino del enemigo. Manteneos en contra de ellos y dejad de promover sus malos caminos. Salid de en medio de ellos porque se han hecho parecer a vosotros. ¿No creéis en mi parábola del trigo y la cizaña? Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Salid de en medio de ellos, y apartaos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos, pero mienten y no lo son. Porque Israel ha sido esparcido entre los gentiles, y yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, así que el tiempo de los gentiles está casi terminado, y de 2 hombres he hecho un solo hombre nuevo en mí, haciendo la paz. Hijos míos, os doy un breve repaso de vuestra historia, porque la historia de la humanidad se remonta desde Noé hasta Adán, y Dios ha hecho de una sola sangre a todas las naciones. Hijos míos, el tiempo está a punto de acabarse, pero eso no significa que vuestra obra haya terminado. Sigo llamando a mis hijos a que me defiendan y a que me ministren, porque os he hecho ministros capaces del Nuevo Testamento en mi sangre. ¿No habéis leído donde les dije a mis seguidores que si dijeran a este monte, quítate y échate al mar, y si no dudaran, obtendrían lo que ordenaran? Os aconsejo que retrocedáis un versículo, porque esa narración comienza con tened fe en Dios, porque con Dios nada será imposible, y no podéis hacer nada sin mí, mis pequeños. A muchos de ustedes los edomitas les han enseñado mentiras que los llevan a seguir sus caminos. Pero si tienen fe en Dios, ordenarán lo imposible, y eso es precisamente lo que tendrán que hacer en la obra que les estoy enviando. Los estoy enviando, hijos míos, a reunir a las ovejas que quedan, porque muchas vendrán a mí en estos últimos minutos y no las negaré, pero las busco apasionadamente todavía. Abran sus bocas con fe y pónganse de mi lado y ministren a mis hijos. Os he dicho cómo ejercer mi poder, pero rechazáis mis instrucciones, así que se lo diré a los olvidadizos entre vosotros una vez más. ¿Por qué pedís tímidamente a un espíritu que abandone a su anfitrión con labios tartamudos y usando mi nombre, Jesucristo, de manera infiel? No uséis mi nombre en vano. Ordenad a los espíritus en mi nombre con gran fe y tened fe en las palabras que os daré, y los espíritus malignos se irán por mi poder a través de vosotros. ¿Por qué le pides tímidamente a la enfermedad que se vaya cuando deberías hablarle a la enfermedad con confianza en mi nombre y ordenar lo imposible en mi nombre y curar a los enfermos? Dile a esa montaña, quítate y arrójate al mar, cura a los enfermos, expulsa a los espíritus, resucita a los muertos y ordena lo imposible, porque así te lo he permitido. ¿No habéis leído que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros? Sabed, hijos míos, que estoy actuando con mayor poder que en el primer siglo y he derramado mi espíritu en abundancia por toda la tierra. ¿Quién de vosotros tiene el valor de defenderme, de hablar por mí las palabras que os doy? ¿Quién de vosotros tiene la fe de no acobardarse ante un mal informe, sino de enfrentarse al mal de frente? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No os sometáis a los cananeos, porque están malditos por serles subordinados. Además, no os dejéis atrapar por genealogías nacionales, porque soy enviado a todas las naciones para salvar a algunas, y al hacerlo, estoy salvando al verdadero Israel, porque ella está expulsada entre las naciones, y todos vosotros sois el verdadero Israel de Dios.
Ponte de mi lado y habla por mí, porque el tiempo está a punto de acabarse. ¿Serás uno de los que se acerquen a mi tribunal habiendo recogido leña, heno y hojarasca para ese gran día que se acerca? ¿O me presentarás oro, plata y piedras preciosas, porque mi pueblo es mi tesoro? Libera a los cautivos y trabaja conmigo en estos minutos finales. Y sin controversia, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hijos míos, yo soy la palabra hecha carne, y yo y mi Padre somos uno. De la misma manera, sed uno con nosotros por vuestra obediencia a mí, porque muy pronto seréis como yo y seréis recibidos arriba en la gloria, porque yo soy las primicias de entre los muertos, y os presentaré una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. El tiempo está a punto de acabarse, así que no dudéis. Trabajad conmigo en estos minutos finales, y no dudéis en abrir vuestras bocas. Yo os las traeré, así que haced mis obras y dejad de hacer las vuestras. Haré muchas obras poderosas por vuestras manos, pero no dudéis. Yo soy la simiente prometida de la mujer. Yo soy la semilla prometida enviada por Dios. Sigo llamando a mis hijos para que me defiendan y me sirvan. Os envío, hijos míos, a reunir a las ovejas que quedan. Yo estoy salvando al verdadero Israel, porque está expulsado entre las naciones, y todos ustedes son el verdadero Israel de Dios. Soy enviado a todas las naciones para salvar a algunos. Yo soy el Verbo hecho carne y yo y mi Padre somos uno. Yo soy las primicias de entre los muertos.